Bien, buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Eh, Habíamos trabajado la anterior clase el concepto de resonancia y la resonancia aplicada al anillo de benceno, puesto que el benceno va a ser una molécula que vamos a estudiar en, en los futuros capítulos, tanto en sus propiedades como en su reactividad. Estamos recordando esta parte que ya la habíamos tocado. Vamos a ver la resonancia del benceno. Podemos empezar con cualquiera de los tres dobles enlaces. Primero recordar que aquí hay una alternancia. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y esta alternancia permite entender que todos los átomos del benceno serían o tendrían hibridación sp2. En ese sentido, cualquier átomo hibridado en sp2 va a tener un orbital p libre y acá habrían electrones en cada uno de los orbitales. De manera que este con este puede ser un doble enlace, este con este un doble enlace y este con este un doble enlace, tal cual se muestra en la imagen. ¿Sí? Las estructuras de resonancia pueden ustedes partir o romper cualquiera de los tres dobles enlaces. En este caso partimos por este, llevando el par de electrones a este punto como carga negativa y este carbono, como pierde el electrón de su doble enlace, tendrá carga positiva. El segundo movimiento, en el caso del benceno, sería llevar el par de electrones hacia la carga positiva, formando un doble enlace. Y este carbono, como estaría perdiendo el electrón del doble enlace, tendría carga positiva. El siguiente paso, todos con la flechita de resonancia, sería mover este par de electrones hacia la carga positiva, formando este doble enlace. Y este carbono, como pierde el electrón del enlace pi, tendría carga positiva. Y finalmente se restaura el doble enlace con esta carga negativa hacia la positiva. Lo interesante de la estructura de resonancia, que es una explicación de en realidad cómo se comporta la molécula en la realidad, es que en este caso, fíjense, donde había doble enlace, ahora hay simple. Donde había doble enlace, hay simple. Y donde había doble enlace, hay simple. Y por el contrario, donde había enlace simple, está el doble. Simple está el doble. Simple está el doble. ¿Qué significa eso? Que no existe un doble enlace fijo en el benceno. No hay solo esta posición o solo esta posición. Cuando escriben el benceno pueden hacerlo de esta forma o de esta forma y está bien, pero en realidad lo que está pasando es que los electrones están girando alrededor del anillo, como lo muestra la imagen, ¿verdad? Los enlaces pueden ser en un sentido o en otro, y en realidad lo que pasa es que están girando cual si fuese un anillo grande, un solo anillo alrededor del benceno, que por cierto el benceno es plano, este anillo es plano porque todos son sp2 y porque todos tienen la estructura de trigonal plano. Entonces pueden escribir de esta forma o de esta forma, y lo más correcto quizá sería escribir a partir de ahora el benceno de esta forma, simbolizando con este círculo que no hay dobles enlaces fijos, sino que los electrones están girando alrededor del anillo. Hay como un solo doble enlace alrededor del anillo. Entonces, ¿cómo verían el benceno? Como una especie de sándwich, donde tengo electrones arriba, el anillo al medio en azul y electrones abajo en amarillo. Entonces, arriba y abajo en amarillo, las nubes de electrones, y al centro el anillo de enlace sigma correspondientes al benceno. Eso para recordarles un poquito lo que habíamos trabajado en la anterior clase. Veremos si tienen dudas. Por favor, cualquier duda la van escribiendo y así vamos
trabajando mejor la clase. Bien, ahora ya vayamos recordando. Al principio habíamos mostrado solo los anillos y ahora van a ir trabajando con el nombre. Este anillo de 5 miembros con 2 dobles enlaces y nitrógeno, en este caso en sp3, se llama el pirrol. Esto es importante porque ya en bioquímica y en otras materias les van a ir pidiendo los nombres de estas moléculas. Bien, en este caso tengo, ya saben, aquí hay doble, simple, doble. Habría hasta este momento una alternancia que nos va a permitir hacer resonancia en todos estos enlaces. ¿Sí? Y aquí tendría la posibilidad de un par de electrones, doble, simple, par de electrones. Sin embargo, antes de considerar si este par de electrones entra o no en resonancia, debo trabajar su estructura tridimensional. La estructura tridimensional me va a decir cuándo un par de electrones entra en resonancia y cuándo. En este caso tenemos todos en sp2, excepto el nitrógeno, que si se fijan solo tiene enlaces simples, por lo tanto estaría de esta forma. Sin embargo, este nitrógeno es capaz de hacer resonancia porque puede cambiar su hibridación para hacer resonancia de sp3 a sp2. ¿Y qué va a pasar en sp2? Al margen de tener 3 enlaces en forma trigonal plana, va a tener un orbital p. En este caso, el orbital p estaría con el par de electrones. Entonces, en resumen, este par de electrones cuando esté en sp3 puede pasar a una hibridación sp2, de manera que como estarían paralelos los orbitales p, puede hacer resonancia con los otros dobles enlaces. Entonces, este nitrógeno sería este de acá, el par de electrones del nitrógeno. Estos dos orbitales p serían estos dos de acá. Y estos dos orbitales p del enlace pi serían estos otros dos de acá. Entonces acá estamos demostrando cómo es posible que el nitrógeno pueda entrar en resonancia y mover electrones alrededor de todo el esqueleto del anillo. Al igual que en el benceno, los electrones entonces en el caso del pirrol van a estar girando continuamente. Entendido esto a partir de la estructura tridimensional, entonces yo puedo recién trabajar las estructuras de resonancia. Entonces, ahora sí entiendo que este par de electrones puede entrar en resonancia, por lo tanto digo va a formar doble enlace acá, el par de electrones del nitrógeno, y este enlace pi va a salir sobre este carbono como una carga negativa. Entonces, si se fijan, el par de electrones forma doble enlace. Como el nitrógeno ha perdido su par de electrones, va a tener carga positiva. Y el enlace pi sale sobre este carbono con una carga negativa. Primera estructura de resonancia, que deviene de la estructura tridimensional. Cuidado, a veces hay pares de electrones que no pueden entrar en resonancia. Bien, y continuamos las estructuras de resonancia. La carga negativa viene acá a formar un doble enlace y el enlace pi viene sobre este carbono en forma de carga negativa. Nuevamente estamos repasando lo que hemos visto en la anterior clase. La carga negativa viene acá formando un doble enlace y en este caso tendríamos el enlace pi sale sobre este carbono formando una carga negativa. Seguimos la secuencia, este viene para acá formando un doble enlace y el enlace pi sobre este carbono con carga negativa. Y finalmente esta carga negativa viene hacia acá formando un doble enlace y el enlace pi devuelve al nitrógeno su par de electrones y hemos regresado a la estructura original. Bien, estas son estructuras de resonancia y ahora estamos entendiendo, además de hacer el ejercicio de resonancia, estamos entendiendo qué par de electrón podría entrar en resonancia.
Bien, entonces con la estructura tridimensional y además con estas estructuras de resonancia estamos explicando varias cosas. La primera, el cambio. Fíjense, aquí tengo nitrógeno con enlaces simples sp3 y aquí tengo nitrógeno en sp2, es decir, con su orbital p y el trigonal plano. Y aquí estamos viendo cómo el par de electrones del nitrógeno entra en resonancia y gira alrededor de todo el anillo. Todas estas cargas negativas en realidad serían el par de electrones del nitrógeno que está girando alrededor del anillo. Por lo tanto, entiendo en estructura tridimensional que los electrones de los dobles enlaces y los electrones del nitrógeno todos giran alrededor del anillo. Ese sería un resumen de todas estas estructuras de resonancia. Vamos a pasar a otra molécula, el imidazol. Veremos si hay dudas antes. Ninguna y ninguna. Bien, estamos repasando un poco lo que habíamos mostrado rápidamente hacia el final de la última clase. En el caso del imidazol, tenemos dos pares de electrones. ¿Sí? Aquí hay un par de electrones de este nitrógeno en sp3, porque tiene solo enlaces simples. Y aquí hay un par de electrones de este nitrógeno en sp2, porque tiene doble enlace. Entonces, lo que ustedes deben decir es, cuando haya resonancia, cuáles de los pares de electrones son capaces de entrar en resonancia. Porque aquí tengo doble, simple y par de electrones. Podría pensar eso, ¿no? Que aquí hay una resonancia con este par de electrones. Pero acá debo definir si este par de electrones entra o no en resonancia. ¿Cómo defino eso? Ese es sp3 y ese es sp2, por lo tanto ya sé cómo dibujarlo en el espacio. Y sería de esta forma. Este nitrógeno es este, que podría pasar de sp3 a sp2, manteniendo un orbital paralelo al de los dobles enlaces. Fíjense, doble enlace, aquí sería doble enlace, y el nitrógeno que puede, como hemos visto anteriormente, pasar de sp3 a sp2 para hacer resonancia. Entonces, este nitrógeno sí entra en resonancia, este par de electrones del nitrógeno entra en resonancia, pero el nitrógeno en sp2, si lo dibujo, ya tiene orbital p, que está haciendo doble enlace. Fíjense, el nitrógeno ya está haciendo doble enlace. Y el par de electrones estaría dentro de la estructura del trigonal plano. Trigonal plano con un orbital p perpendicular que lo estoy usando para hacer doble enlace. Entonces, cuando el par de electrones esté perpendicular al sistema de resonancia, como en este caso, no entra en resonancia. ¿Sí? Entonces es importante, cuando ya vean el imidazol, que ahora ya tienen que ir conociendo el nombre, que no es IUPAC, pero hay que memorizarlo. Entonces ya saben que el nitrógeno en sp3, porque fácilmente puede cambiar a sp2, puede entrar en resonancia porque está paralelo, entonces los electrones fácilmente van a saltar a todos estos orbitales. En cambio, este nitrógeno en sp2, por la estructura tridimensional, se dan cuenta que este orbital estaría perpendicular. Entonces no va a saltar desde acá hasta acá, es imposible. Entonces, lo que sucede acá es que cuando hagan estructuras de resonancia, consideran este par de electrones, este, y no consideran este otro par de electrones. Esa es la explicación. Eh, en este caso ya habíamos estudiado el p-roll y habíamos visto que sí entran en resonancia. Y en este caso estamos viendo que este nitrógeno sp2 tiene el sistema, el par de electrones perpendicular al sistema de resonancia. Este no entra en resonancia y este es parecido a este. Este, si se fijan, es sp2 y si lo dibujan también va a tener un par de electrones perpendicular.
Entonces, por el momento estamos estudiando el pirrol y el imidazol, pero cuando estudien la pirimidina, ya saben que su par de electrones no va a entrar en resonancia porque también es sp2 y está su par de electrones perpendicular a este sistema de resonancia. Bien, entonces dibujan el imidazol y ya saben que este en sp3 es el que va a entrar en resonancia y este ya ni lo dibujan prácticamente, aunque podrían dejar el par de electrones puesto acá, pero saben que el par de electrones de este nitrógeno no entra en resonancia. Entonces este viene para acá y este sale como carga negativa. Si se fijan, el par de electrones forma doble enlace y el nitrógeno tiene carga positiva porque ha perdido su par de electrones. Y el enlace pi sale sobre este carbono con carga negativa. Seguimos la secuencia, este viene para acá y este para acá. Ahí tendríamos el doble enlace y la carga negativa. Este viene para acá y este como negativa en este carbono. Ahí tienen doble enlace y la carga negativa en este carbono. Este viene para acá como doble enlace y este viene como carga negativa sobre el nitrógeno. Y finalmente esta carga negativa viene para acá como doble enlace y el enlace pi le devuelve al nitrógeno su par de electrones y hemos regresado a la estructura original. Esas las estructuras de resonancia del imidazol, donde si se fijan solo estaría entrando el par de electrones de uno de los nitrógenos y no del otro. Entonces, ¿por qué? Porque este par de electrones estaría paralelo al sistema de orbitales p no hibridados y este par de electrones de este nitrógeno estaría perpendicular a este sistema de resonancia. Bien, preguntas hasta acá. Ninguna. Perfecto, continuamos trabajando. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Podemos ver la resonancia del fenol como tal, sin haberse disociado, porque el fenol es un alcohol bastante ácido, como vamos a ver después. En este caso, yo tengo un benceno, doble, simple, doble, simple, doble. Aquí hace que hay resonancia en todo el anillo por la alternancia, doble, simple, doble, simple, doble. ¿Qué significaba eso? Que todos eran sp2 y que todos tenían orbitales p. Tengo un oxígeno en sp3 que puede hibridarse fácilmente a sp2. Es decir, uno de los pares de electrones va a pasar a sp2 y va a formar doble enlace. El par de electrones va a venir acá, doble enlace, y esta carga negativa salta sobre el carbono con el par de electrones. Acá la pregunta es, ¿por qué? Si el oxígeno es más electronegativo que el carbono y está quitando por efecto inductivo densidad electrónica, ¿por qué dona su par de electrones para tener una carga positiva? Entonces, este fenómeno de donar el par de electrones es resonancia. Y la resonancia es un efecto mucho más fuerte que el efecto inductivo. Entonces, cuando un elemento electronegativo pueda donar un par de electrones, entonces lo va a hacer y se va a producir la resonancia y la resonancia le va a ganar al efecto inductivo. Por eso que sucede este fenómeno de que el oxígeno dona un par de electrones. Por favor, van a cuidar sus micrófonos. Estoy escuchando algún ruido por ahí. Si tuvieran la gentileza de apagar micrófonos para no afectar la clase. Bien, continuamos. Entonces, una vez que hemos entendido que el oxígeno por efecto de resonancia es capaz de donar su par de electrones,
y con esto estamos explicando por qué lo hace si es electronegativo. Entonces, esta deslocalización de electrones favorece a que todo el anillo esté más estable. Mientras mayor cantidad de estructuras de resonancia haya, una molécula es más estable y la deslocalización del par de electrones del oxígeno nos favorece esta situación. Entonces este viene para acá como doble enlace, como el oxígeno ha perdido un par de electrones, tiene carga positiva y este enlace pi sale sobre este carbono como carga negativa. Y lo demás es hacer girar como ya conocemos. La carga negativa viene acá, doble enlace, y el doble enlace sale como carga negativa. La carga negativa viene acá, doble enlace, y el doble enlace sale como carga negativa. Finalmente podrían ver que este viene acá como doble enlace y este le devuelve el oxígeno, ¿no? Pero hasta acá son las estructuras de resonancia más importantes en el caso de el fenol que no está disociado. Como les decía hace un momento, al revisar la acidez de un alcohol alifático, como los que hemos estudiado, aquí el etanol, el metanol, el propanol, etcétera, tiene un pKa de 17, esto ya van a ver en química analítica, es decir, el logaritmo negativo de la constante de acidez. Mientras más alto el pKa, menos ácido el compuesto. Y un fenol, un alcohol aromático, va a tener un pKa de 10. Entonces, si se fijan, este es más pequeño, entonces es más ácido. Y estos valores de pKa me indican que el fenol es más ácido que cualquier alcohol alifático como el etanol, el propanol, el metanol, etc. ¿Por qué es más ácido el fenol? Para entender la acidez del fenol deben disociarlo, es decir, se libera este H como H más y me quedaría una base conjugada. Mientras más estable sea esta base conjugada, más ácido será el fenol. Bien, entonces si yo he eliminado el H como ácido, H más, y me quedo con la carga negativa, ya se darán cuenta que hay muchas estructuras de resonancia que estabilizan la base conjugada. Y eso hace que sea más ácido. Mientras más fácilmente done su protón, este H, la sustancia es más ácida. En este caso, dona su protón y su base conjugada se estabiliza por resonancia y por lo tanto es más ácido el fenol, alcohol aromático, que los alcoholes alifáticos. Veamos la estabilización de la base. Esta carga negativa del oxígeno que viene del enlace OH va a entrar en todo el anillo y va a ser soportada por varios carbonos del anillo. Entonces, la carga negativa viene acá, doble enlace, y el doble enlace sale acá como carga negativa. La que estaba en el oxígeno ya ha entrado al anillo. Esta viene acá como doble enlace y el enlace pi sale acá como carga negativa. Fíjense, la carga negativa ya se distribuye en esta posición y en este otro carbono. Luego la carga negativa viene hacia acá, doble enlace, y este viene hacia acá como carga negativa. Y finalmente, como habíamos dicho, si queremos volver a la estructura original, esta tendría que venir acá como doble enlace y esta sobre el oxígeno y tendría la molécula de partida. Entonces, esta sería una animación de las estructuras de resonancia. Fíjense como la carga negativa, el OH libera por una base su H+, me queda la base conjugada y esta va a entrar en resonancia, que también podrían hacerla en este otro sentido, dependiendo cómo escriban su benceno. Y aquí vemos como la carga negativa en rojo va girando alrededor del anillo hasta regresar a la base conjugada. Entonces, lo importante acá es que vean, estamos haciendo varios ejercicios. Ustedes pueden trabajar esta animación con sus cuadernos. Acá hemos puesto un benceno con el enlace doble acá. Y acá se van a fijar el benceno tenía el doble enlace al otro lado. Entonces pueden hacer girar en este sentido o como en este caso en este otro sentido. Entonces volvemos a explicar. Fenol como ácido. Este sale como H más y me deja una carga negativa.
Como el doble enlace está acá, giro acá y sale la carga negativa ahí. Doble enlace, carga negativa. Este viene acá, doble enlace, carga negativa. Doble enlace y le devuelvo la carga negativa al oxígeno como al principio. Entonces, esa sería la explicación de por qué los fenoles son más ácidos. Los alcoholes aromáticos, fenoles, son más ácidos que los alcoholes alifáticos, que son los que hemos estudiado en química orgánica. Bien, no hay preguntas. Seguimos trabajando con resonancia para que vean cuán importante es este tema. En este caso, vamos a hablar del ácido benzoico, pero unido a un anillo. ¿Sí? Este es el grupo carboxilo, mejor dicho, unido a un benceno. Eso se denomina ácido benzoico. ¿Sí? COOH unido a un benceno. Esta es la estructura del COOH y lo que nosotros podemos empezar a trabajar son sus estructuras de resonancia, al igual que hemos visto las del fenol. En este caso, lo más probable es el oxígeno tiene eh, dos pares de electrones y no puede mover sus pares de electrones donde ya hay doble enlace. Entonces acá solamente prima el efecto inductivo. El oxígeno va a jalar el enlace pi como carga negativa sobre el mismo. Y en este caso, al jalar el enlace pi hacia acá, aquí se forma una carga positiva que es rápidamente compensada por el movimiento del par de electrones. Fíjense. Este viene aquí como carga negativa y este viene aquí como doble enlace. Como este carbono ha perdido el electrón del enlace pi, va a tener carga positiva. Entonces, este es el movimiento el movimiento más común del grupo carboxilo, del ácido, de los ácidos carboxílicos. En los ácidos carboxílicos, lo más común es que el oxígeno jale sobre sí la carga negativa y aquí me deja una carga positiva que es rápidamente estabilizada por el doble enlace. Lo demás es fácil. Tengo una carga positiva y tengo un doble enlace, viene para acá. Y como este carbono ha perdido su electrón, tendrá aquí carga positiva. Luego este doble enlace viene para acá, formando un doble enlace en esta otra posición. Y como este carbono está perdiendo su electrón del enlace pi, tiene carga positiva. Esta es la estructura de resonancia del ácido benzoico. Y ahora vamos a ver también cómo es posible o recordar. Y ustedes se acuerdan, el ácido carboxílico liberaba este H, por eso era ácido, y me quedaba la base conjugada. Y aquí, si le pongo un H acá, tengo un ácido etanoico o acético, y si le quito el H, voy a tener su base conjugada. ¿Por qué los ácidos tienen esa naturaleza? ¿Por qué pueden donar fácilmente un protón H? Porque esta base se estabilizaba por resonancia. Esto ya lo hemos visto en primer año. Entonces la carga negativa venía acá como doble enlace y el enlace pi venía sobre el oxígeno como carga negativa. ¿Eso qué significaba? Que en el caso de los grupos carboxilo, la carga negativa podría estabilizarse entre ambos oxígenos. ¿Sí? Aquí el oxígeno con carga negativa y el otro oxígeno con carga negativa y estaría distribuida la carga negativa en ambos grupos OH. Bien, esto para que lo recuerden cuando ya hagamos alguna resonancia de ácidos benzoicos. Recuerden que el oxígeno quita pares de electrones y le quitan pares de electrones al anillo aromático. Esa es la característica del grupo carboxilo unido a un anillo aromático. Seguimos con resonancia acá y lo vamos a ver en mecanismos, pero cuando vean ustedes un nitrobenceno,
nitrobenceno. La estructura del grupo nitro tiene esta forma, es un poco compleja, la vamos a explicar después de dónde sale. Tendríamos un nitrógeno con carga positiva unido a un doble enlace con oxígeno y a otro oxígeno con carga negativa. Esta positiva y esta negativa se anulan, por eso se puede escribir el grupo nitro, pero esta es la estructura. Entonces, vayan recordando que el grupo nitro tiene carga positiva y lo que hace, al igual que el ácido benzoico, es quitarle a un anillo de benceno sus electrones por resonancia. Entonces acá vamos a ver el primer movimiento. Como este es positivo, le va a quitar este par de electrones, viene acá para formar doble enlace y para que el nitrógeno no tenga más de 5 enlaces, el enlace pi lo manda sobre el oxígeno. Entonces ahí tengo dos movimientos, uno doble enlace acá y otro el enlace pi como carga negativa. Este carbono habría perdido su electrón, por eso tiene carga positiva. Y lo demás es fácil. El enlace pi viene aquí a formar un nuevo enlace pi y este carbono pierde su electrón, por lo que tiene carga positiva. Este doble enlace viene hacia acá a formar un nuevo doble enlace y este carbono pierde su electrón, por lo que tiene carga positiva. ¿Cuál es la característica? ¿Qué me está diciendo esta estructura de resonancia? El grupo nitro le quita electrones a tu anillo y le otorga carga positiva. Entonces, eso es el mensaje de las estructuras de resonancia que son muy importantes para cuando vayamos a ver efectos directores. Esto ya directamente lo tienen que hacer. Entonces, por el momento practiquen cómo mover los electrones y vamos ya entendiendo que el grupo nitro le quita electrones a este anillo y me deja la carga positiva en estas tres posiciones. Esta información de la resonancia es muy importante para cuando hagamos reactividad. Bien, al margen de la resonancia con el anillo, también puede haber resonancia del grupo nitro, donde va a distribuir esta carga negativa entre este oxígeno y el oxígeno de abajo. ¿Cómo sucede ese? Este viene para acá, formando un doble enlace, y este salta sobre el oxígeno, formando una carga negativa. Entonces, primer movimiento y segundo movimiento, donde ustedes también pueden practicar no solo la resonancia entre el grupo nitro y el anillo, sino solamente entre el grupo nitro. Todos estos se están moviendo, ¿por qué? Porque hay alternancia. Si se fijan, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Par de electrones, en este caso, doble, simple, par de electrones para esta explicación. Entonces los electrones van a estar moviéndose en esta molécula alrededor de toda ella. Bien, hasta aquí la primera parte. Vamos a entrar ya al segundo concepto, que sería la aromaticidad. Y antes de ello veremos sus dudas. Ninguna y ninguna. Bien, como habíamos explicado en la anterior clase y en esta, este les decía es un anillo de benceno. Fíjense, son los enlaces sigma, estos de los alambritos. Eh, las esferas negras simbolizan al carbono en modelos moleculares. Entonces acá tengo, aquí se reconoce el trigonal plano, ¿no? 1, 2, 3, en todos, trigonal plano. Por tanto, el anillo de enlace sigma en el caso del benceno es plano. No tienen que hacer estructura silla, esas cosas no existen. Cuidado con ese error. El anillo del benceno es plano y como habíamos visto, en cada uno de estos había un orbital p no hibridado con un electrón. Y por las estructuras de resonancia, yo entiendo que los electrones no están formando dobles enlaces y simples, sino están girando alrededor del anillo. Y ahí les decía el sándwich, ¿verdad? Acá hay electrones, acá tenemos al centro el anillo plano y acá hay electrones girando. Entonces esta es la forma en la cual se ve
una molécula de benceno de acuerdo a las teorías estudiadas hasta el momento. Bien, el benceno es un compuesto aromático y vamos a entender qué es esto de la aromaticidad. Entonces, hay las reglas de Hückel, son las que definen cuándo un compuesto va a ser aromático y cuándo no. Para que un compuesto sea aromático debe cumplir las siguientes reglas. Primero, debemos hablar de un ciclo, y no pueden haber aromáticos en moléculas lineales. Segundo, el ciclo debe ser plano. ¿Qué me dice esto? Que todos los átomos del ciclo deben poder presentarse en hibridación sp2. Cuando todos están en sp2, de hecho, el ciclo es plano. Entonces, la característica principal para que un compuesto sea aromático es que hablemos de un ciclo y que este ciclo sea plano, es decir, que tenga todos sus átomos en hibridación sp2 o, como hemos visto en el caso del nitrógeno y del oxígeno, capaces de pasar rápidamente a hibridación sp2 para que todos los orbitales p estén paralelos. Segundo, todos los átomos deben formar una nube pi deslocalizada, lo que acabamos de ver, ¿no? Esta es la nube. Debe poder formarse esto porque los electrones van a saltar de un orbital p a otro fácilmente. Entonces debe haber una nube deslocalizada y para este caso no se cuentan los átomos que formen dobles enlaces fuera del ciclo. Entonces, cuando hablamos de aromaticidad, solamente vamos a hablar del ciclo y no vamos a considerar algunos electrones que estén o dobles enlaces fuera del ciclo. Finalmente, el número de electrones de la nube deslocalizada, que es lo que vamos a explicar enseguida, debe cumplir con esta regla de Hückel que tiene esta fórmula, ¿no? Número de electrones pi es igual a 4n más 2. Este tercer punto me está diciendo matemáticamente el número de electrones pi, es decir, los que entran en resonancia, los que forman todo el sistema de resonancia, debe ser igual a 4n más 2. Esta es la fórmula que hace, o de la que habla la regla de Hückel, y despejando de esta fórmula, n debe ser un número entero. No puede haber fracciones, no puede ser un medio, 2/3 o números fraccionarios, sino que cuando despejan n debe ser número entero. Entonces, recapitulando, para que un compuesto sea aromático debe ser un anillo, un ciclo, y el ciclo debe ser plano. Todos los átomos deben formar una nube deslocalizada y debe cumplir esta fórmula, número de electrones pi, que enseguida vamos a describir qué es, igual a 4n más 2, y cuando despejan n debe ser un número entero. Esas las reglas de aromaticidad. Aquí tenemos el benceno, un anillo que es plano. Estamos cumpliendo la primera. ¿Por qué es plano? Porque en el benceno todos son sp2, todos son trigonal plano, más orbitales p. Entonces, como hemos visto también hace un momento, es plano, este anillo es plano. Por tanto, en el caso del benceno, tenemos la primera condición. ¿Cómo entendemos el benceno? Cada átomo de carbono tendrá un electrón. De ahí, digamos, cuando dibujan ustedes un benceno, pueden decir, este con este forma doble enlace, un doble enlace, este con este otro, dos dobles enlaces, y este con este otro, tres dobles enlaces. Pero alguien, en lugar de decir este con este forma doble enlace, puede decir este con este. Entonces, no olviden que los dobles enlaces son solo representaciones y que los electrones están girando alrededor del anillo plano. Eso es que forman una nube pi deslocalizada. Finalmente, ¿cuántos electrones pi que entran en resonancia habrían en el benceno? Si los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el número de electrones pi, 6. Por tanto, el número de electrones pi
6 es igual a 4n más 2. 4n más 2. Si despejo n, va a ser 6 menos 2. Este pasa acá como negativo. Y este que está multiplicando pasa a dividir entre 4. 6 menos 2, 4. 4 entre 4, 1. N es el número entero. Y de ahí puedo decir que el benceno es aromático. Aromático, ¿por qué? Porque es un ciclo, porque el ciclo es plano, porque los electrones del ciclo forman una nube pi deslocalizada y porque esta nube pi deslocalizada cumple la regla de Huckel, es decir, 6, número de electrones pi, es igual a 4n más 2. Y si despejo n, n debe ser un número entero. Entonces, si cumple todas estas reglas, ya puedo decir que el benceno es un anillo aromático. Y enseguida vamos a ver la importancia de saber si un compuesto es aromático, porque cuando un compuesto es aromático es mucho más estable que cualquier otro ciclo. Excepciones. Acá les presentamos el ciclo octatetraeno y alguien podría confundir, ¿verdad? Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble. Ah, aquí hay resonancia en todo el año. Estaría bien el criterio, pero cuando hacemos la estructura tridimensional, nos damos cuenta de que esto no es así. ¿Sí? Este es el ciclotetraeno en su conformación bote. No es un anillo plano, por lo tanto no puede haber resonancia. ¿Por qué no va a haber resonancia? Porque estos están de esta forma, los orbitales P en este doble enlace tienen esta forma, y los orbitales P de este doble enlace estarían perpendiculares al sistema. Pero recuerden que para que haya resonancia, todos los orbitales deben estar paralelos, como en el caso del benceno. Paralelo, 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 paralelo. Y aquí puedo formar una nube pi. Como en el caso del ciclo tetraeno, no puedo formar una nube pi. El anillo no es plano, de entrada no es un compuesto o no es un ciclo aromático. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, el ciclo tetraeno no va a ser un compuesto aromático. Y repito por qué. Primero, porque no es plano. Si lo dibujamos, no es plano. Y segundo, porque no forma una nube de electrones pi deslocalizada. Habíamos dicho que esta aromaticidad produce una estabilidad, ¿no? ¿Y cómo podemos explicar eso? Digamos, van a ver también, seguramente en este año, físico-química, y ahí van a ver esta energía o las entalpías de formación o de ruptura de enlace. De todas maneras, ahora lo explicamos muy simple y solamente para explicarlo no les vamos a preguntar esto porque es más físico-química y todavía no la han avanzado completamente. Pero imaginemos que tenemos un doble enlace en un ciclo. Romper este doble enlace me va a costar 28,6 kilocalorías por mol. ¿Sí? Entonces esto se hace en el laboratorio, se mide la cantidad de energía consumida o desprendida del doble enlace, dependiendo cuál es la técnica, pero un doble enlace en un anillo va a equivaler a 28,6 kilocalorías por. ¿Qué pasa si tengo dos dobles enlaces? En este caso podría multiplicar 28,6 por 2 y decir la energía de dos dobles enlaces en un anillo. Para romper estos dos dobles enlaces voy a necesitar 57,2 kilocalorías mol. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando vemos que los dos dobles enlaces están adyacentes, es decir, doble, simple, doble, aquí ya va a haber resonancia. Entonces, esa resonancia va a ser más estable en mi anillo. Entonces, cuando los dos dobles enlaces estén juntos, aquí no, ¿verdad? Porque es doble, simple, simple, doble. Doble, simple, simple, doble. Aquí no hay
resonancia. Pero cuando haya resonancia, entonces veo que es más estable que lo teórico. Ya no puedo multiplicar por 2 en este caso. Debo considerar la estabilización por resonancia. Entonces, para este anillo, la energía que tiene estaría en el orden de 55,4, un poco más bajo que, que un teórico cualquiera. Entonces, aquí si alguien multiplica por 2, estaría errado porque no está considerando la resonancia doble, simple, doble. ¿Qué pasa en el caso del benceno, que es el 1,3 ciclo hexatrieno? Si yo lo dibujo como debería ser, debería dibujarlo así. Los dobles enlaces son más cortos y los simples son más largos, ¿no? Esta es una mala representación. En realidad ya sabemos que esta es la representación real. Un anillo con los electrones girando. ¿Esto para teoría lo podemos hacer? Sí, pero ya vayan dándose cuenta que si tuvieran que estrictamente dibujar un benceno, debería ser así. Entonces alguien podría decir, ¿cuál es la energía de esta molécula? Multiplico este doble enlace por 3 y me sale 85,8. Sin embargo, no solo por la resonancia, que aquí hay resonancia, ¿verdad? Doble, simple, doble, simple, doble, simple, sino además por la aromaticidad. Como hemos visto, el benceno cumple todas las condiciones para ser aromático. La energía real del benceno no va a ser 85,8, sino 49,8. Tiene una inusual estabilidad. Entonces, esto es muy importante y nosotros entendemos que el anillo de benceno va a ser mucho más estable respecto a las predicciones teóricas. Teoría me refiero a multiplicar esto por 3 sin considerar resonancia y sin considerar aromaticidad. El benceno es un anillo aromático muchísimo más estable que esta situación teórica. Y esta diferencia de energía se debe a la estabilización por resonancia. Como es más estable, es más difícil que reaccione y no va a reaccionar cual si fuesen dobles enlaces. Como vamos a ver para terminar la clase, la reactividad del benceno no es una reactividad propia de los dobles enlaces, ¿sí? Sino es una reactividad distinta debido a que está muy estable y que no puedo considerar enlaces simples aislados, sino que hay una nube de electrones alrededor del anillo. No hay preguntas. Continuaremos entonces. Ya vamos. Entonces, la pregunta para ustedes como una interrogante es, si se fijan, hay varios anillos dentro de las cadenas de ADN. Si estos anillos fuesen aromáticos, que es la pregunta que yo les hago a ustedes, acá podrían aplicar regla de Huckel, no ahora, quizá en una siguiente clase cuando hagamos más ejercicios. Entonces, ustedes deberían ser capaces de ver si estos anillos son planos, si todos los electrones están en posibilidad de girar alrededor del anillo y además ver si cumplen la regla de Huckel. Entonces, si la adenina, guanina, timina, citosina son anillos aromáticos, eso me dirían que son moléculas más estables. Y no olviden que para el ADN necesitamos moléculas estables que no reaccionen fácilmente, sino las mutaciones serían muy continuas, ¿no? Entonces tendríamos ahí problemas normalmente asociados con enfermedad. Si vemos la televisión, las mutaciones nos dan superpoderes, pero en la triste y cruda realidad, las mutaciones más bien producen, en la mayoría de los casos, enfermedades. Entonces, mientras más estables los ciclos del ADN, en este caso, la molécula también más estable. Entonces, solamente mostrarles que estamos estudiando estos anillos, fíjense, parecidos a los que nosotros ya hemos empezado a trabajar en la resonancia, y esto es lo que les espera en la bioquímica, ¿no? Estas son las moléculas que ustedes van a ir trabajando en sus estudios de bioquímica. Entonces, traten de ver
Si quieren me sacan un screen, si la adenina, guanina, timina, citosina y uracilo podrían ser anillos aromáticos aplicando lo que hemos explicado al inicio eh, de este grupo de diapositivas donde hemos visto el concepto de aromaticidad. Bien, vamos rápidamente a explicar, y en este caso ya hemos visto la resonancia del pirrol y lo que queremos preguntarnos ahora es si el pirrol es un anillo aromático o no. Son ejercicios, manera de hacer ejercicio, ¿no? De hecho, sabemos que el pirrol cambia su hibridación de sp3 a sp2 para hacer la resonancia, eso ya lo hemos trabajado, y aquí vemos una deslocalización de los electrones, ¿verdad? Entonces, si este es sp2 y todos estos por ser dobles enlaces son sp2, ya tengo un anillo plano, en el caso del pirrol, ¿sí? Y ya pienso, por las estructuras de resonancia que hemos trabajado, en una deslocalización de los electrones pi, las dos primeras condiciones para ver si este anillo era aromático. Ahí están las estructuras de resonancia. Y entonces yo empiezo a contar ahora el número de electrones deslocalizados, pi. Serían, acá hay dos electrones. Empezaremos por este. Aquí hay dos electrones, que serían estos dos, y aquí pueden formar un doble enlace. Acá hay dos electrones, que serían estos dos, que pueden formar un doble enlace, y los dos electrones del nitrógeno. Entonces, si a la larga no va a ser necesario que hagan esto, si ya ubican cómo es esta estructura y ya saben que este par de electrones de este nitrógeno entra en resonancia por este dibujo en tres dimensiones, entonces ustedes pueden empezar a contar. Dicen dos electrones hay aquí de la nube pi, ¿verdad? ¿Cuáles serían en este modelo? Estos dos. Acá dos electrones, estos dos de acá. Y el nitrógeno, dos electrones, estos dos de acá. Entonces cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el modelo. Acá, 2. Cada enlace tiene un par de electrones, entonces si digo 2, 4, 6. ¿Cuántos electrones pi va a tener el pirrol? 6. Y aplico la regla 4n más 2, porque ya sé que es plano y ya sé que se deslocalizan sus electrones. Entonces 6 es igual a 4n más 2. Si resuelvo, como hace un momento, n me va a salir 1. Por lo tanto, el pirrol va a ser un anillo aromático. Entonces es importante ver que sea plano de la estructura tridimensional, que de paso me ayuda a la estructura a ver toda la deslocalización de electrones y a contar, ¿verdad? En este caso voy a contar este y este par. 2, 4, 6. O si quieren, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en la nube. Entonces ya cuando tengan experticia dicen aquí hay 2, 4 y 6 que están haciendo resonancia, todos esos están en la nube. Y aplican la regla de Huckel. 6 es igual a 4n más 2 y despejan si n es entero. Entonces dicen el anillo es aromático. El imidazol, que ya tienen que ir aprendiendo también, ¿verdad? Porque después van a ver la purina, la pirimidina y todo eso les sirve para bioquímica, ya no para química orgánica. Y tienen estructuras así, son anillos todos ellos de carbono con nitrógeno. Entonces vamos a familiarizar. Imidazol, ese es sp3, ese es sp2. Si lo dibujo, yo entiendo que este está perpendicular y que este forma parte de los electrones deslocalizados. Además entiendo que este sp3 por resonancia puede pasar a sp2 y lo cuento de esta forma, ¿sí? Entonces, en el caso del pirrol, ¿cuántos electrones voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la nube. ¿Cómo lo reconozco? Aquí directamente 2, 4 y 6. Este no pueden contar. Si alguien cuenta esto porque no ha hecho la estructura tridimensional, listo, le va a decir el imidazol no es aromático, me va a decir. Va a contar 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6
y 8. Y cuando hagan la regla de Hückel con 8, no les va a salir. Entonces, en el caso del pi-roll, los electrones deslocalizados en la nube pi solamente serían 2, 3, 4, 5 y 6. No se olviden esto, de que el SP3 normalmente puede pasar a SP2, que sería paralelo al sistema, que deslocaliza electrones, y los SP2 ya están perpendiculares y no pueden entrar en resonancia. Acabamos de ver las estructuras del imidazol y eso me ayuda a entender que este par de electrones está en resonancia. Por lo tanto, para aplicar el número de electrones pi, pueden contar de esta molécula, decir 2, 4, 6, sin contar esto. O en el sistema, 2, 3, 4, 5, 6 y no me cuentan. Entonces el imidazol va a tener número de electrones pi 6. Si alguien no ha hecho este dibujo o quiere contar este par de electrones más, les va a salir 8 el número de electrones pi y ahí van a estar errados. Entonces, en este caso les repito, serían 2, 4 y 6. ¿Por qué solamente esos? Porque esos son los que están todos paralelos y pueden formar una nube deslocalizada a través de las estructuras de resonancia. Entonces, en consecuencia, como tengo la misma fórmula y despejo n como número entero, 1 es un número entero, ahora digo el imidazol es aromático. Finalmente vamos a ver ya purina, habíamos visto la pirimidina, la purina, esta es una base nitrogenada y aquí podemos ver dos nitrógenos en un nitrógeno en sp3 y tres nitrógenos en sp2. Si directamente hago o pienso en las estructuras tridimensionales, sé que este puede hibridarse sp2, pero estos ya me traen los pares de electrones perpendiculares. No puedo contar los pares de electrones de estos tres nitrógenos que ya están en sp2. Cuando están en sp2, su par de electrones es perpendicular. Sí voy a contar el par de electrones de este nitrógeno. ¿Sí? Entonces, si quieren acordarse, digamos, en este caso tenía algo parecido acá, donde un sp3 sí contaba su par de electrones y un sp2 tenía el par de electrones perpendicular y no lo contaba. En el caso de la pirimidina, fíjense, esta es la purina, una base nitrogenada, y es la pirimidina. Como en el caso de la pirimidina tengo los dos nitrógenos en sp2, entonces sus pares de electrones van a estar perpendiculares y no se van a poder deslocalizar. Con eso podemos nosotros ir entendiendo cuántos electrones voy a contar en el caso de la purina para el tema de la resonancia. Bien, al hacer la estructura de resonancia de la purina, podrían empezar por este anillo. Este viene para acá como negativo y este como positivo. Este baja acá, doble enlace. Este viene para acá, doble enlace ahí, positivo. Y el par de electrones me entrega su carga y habríamos hecho la resonancia en este anillo. ¿Sí? Si se fijan, no cuento para este anillo estos pares de electrones. No se cuenta. Estos dos pueden saltar como carga negativa sobre el nitrógeno, pero este otro par de electrones no lo cuenta. Y la otra parte del anillo, que sería esta parte de la purina, ya la hemos hecho. Entonces, simplemente para ver cuál cuento y cuál no cuento. Este está en sp2, este es perpendicular. Este está en sp3, este sí puede entrar en resonancia y empiezo a hacer resonancia en este anillo, ¿no? Que eso ya lo hemos estudiado. Bien, entonces con esas explicaciones yo ya sé que para contar los electrones pi solamente voy a contar los de este nitrógeno y de ahí empiezo a ver la alternancia, ¿verdad? Doble, simple, doble, simple, par de electrones, simple, doble, simple. Entonces voy a tener todos estos en sp2, por lo tanto va a ser un anillo plano y este va a pasar a sp2 al donar su par de
electrones. Entonces cuento estos dos para mi regla de Huckel. Cuento este enlace pi, ese enlace pi, ese enlace pi, ese enlace pi. ¿Cuántos electrones tendría? 2, 4, 6, 8, 10. Número de electrones pi, 10. Entonces, ¿cuáles son los que van a entrar en resonancia? Y si los dibujan en 3 dimensiones, los que pueden formar una nube de electrones. Estos no, porque estarían perpendiculares a la nube de electrones. Entonces, cuento de este nitrógeno y todos los enlaces pi que hagan alternancia. Hemos visto, ¿no? Doble, simple, doble, etc. Bien, entonces cuando pongo 10 es igual a 4n más 2 y despejo n va a ser a 2. Como es un número entero, yo puedo decir la purina, es decir, será un anillo complejo, pero que a su vez es aromático. Y con esto vamos a terminar nuestra clase. Como les decía, este fenómeno de la aromaticidad hace que se comporte diferente un benceno a las reacciones de los alquenos o de enlaces dobles aislados. Un alqueno puedo hacer una bromación con tetracloruro de carbono y me va a dar la decoloración del bromo y la bromación en ambos carbonos del doble enlace. Es una reacción de adición, que esto ya hemos visto en química orgánica 1. Entonces vayan recordando, alqueno, bromo, me va a dar una halogenación de alcanos, en este caso una bromación, que era una reacción típica de alqueno. Cuando hago que el benceno, si entiendo que el benceno tiene 3 dobles enlaces, y digo, bueno, podría reaccionar con bromo. Le pongo el bromo en las mismas condiciones que el alqueno y no hay reacción. No va a reaccionar el bromo como un alqueno. Lo mismo en este caso. Si pongo permanganato en frío, ya saben que hay un alcohol vecinal, un glicol. Entonces, en este caso, el doble enlace reacciona con el MnO4 y me deja 2 OH. También es una reacción de adición al doble enlace. Cuando pongo permanganato en frío al benceno, no hay reacción. Entonces, la conclusión es que el benceno no va a tener las mismas reacciones que los alquenos. ¿Sí? No hay reacciones de adición al doble enlace en el caso del benceno, a diferencia de los alquenos. ¿Por qué? Porque el benceno es muy estable por aromaticidad, como hemos visto, y porque tiene una gran nube de electrones. Y eso no le permite reaccionar de la misma forma que en el enlace pi. Entonces, romper la nube de electrones es más complejo, es más estable y se comporta de forma diferente. Como la nube de electrones es negativa, en este caso es tan negativa y tanta la concentración de electrones que lo que vamos a requerir para que reaccione el benceno son átomos o moléculas que se denominan electrófilos. Entonces ahí tengo mi nube de electrones del benceno con grandes cargas negativas, y en un doble enlace yo podía romper un solo doble enlace con una simple molécula, y en este caso lo que voy a requerir para que se acerque a esta gran densidad de nubes de electrones, voy a requerir un electrón. Entonces de esta manera va a reaccionar el benceno. El principio es recordar que el benceno es como un sándwich. Al centro tengo un anillo plano y en las partes superior e inferior nubes de electrones, y para que reaccione requiero moléculas con carga positiva denominadas electrófilos. Las reacciones, por lo tanto, del benceno no van a ser de adición, se van a conocer como sustitución electrofílica aromática, y este va a ser objeto de estudio de las próximas clases. Por lo tanto, ahora vamos a dar una idea de lo que sería esta sustitución electrofílica aromática. La volvemos a partir de esta diapositiva para la siguiente clase, pero ya les dejamos la idea. Entonces imaginamos la gran nube de electrones del benceno y un electrófilo.
El electrófilo, para el momento de la reacción, va a romper uno de los dobles enlaces, lo cual requiere bastante energía. Entonces el par de electrones se viene acá para formar el enlace con el electrófilo. Como este par de electrones viene con el electrófilo, pierde carga. Sin embargo, el carbono del benceno va a quedar con carga positiva. ¿Sí? Esta carga positiva se puede estabilizar por resonancia. Entonces este viene para acá, doble enlace positivo, este viene para acá, doble enlace positivo. Esto permite la reacción, ¿no? Entonces, una vez que se ha iniciado la reacción, la carga positiva, el carbocatión, puede estabilizarse por resonancia. ¿Cómo termina la reacción? Primero deben entender que el benceno, además, esta es una estructura de barras que no muestra los hidrógenos. Y si dibujan un benceno que es C6H6, deberían haber 6 hidrógenos en trigonal plano alrededor del átomo. Vamos a mostrar uno de ellos. El hidrógeno que está acá, ese lo mostramos acá. Entonces, en la parte final de la reacción, este hidrógeno cede su par de electrones y vuelvo a darle aromaticidad a la luz. Por eso se llama aromática. Acá es roto la aromaticidad y acá no hay adición, sino que el hidrógeno se va y le dona su par de electrones para que el anillo vuelva a tener aromaticidad. Entonces, ¿qué hemos sustituido? Este hidrógeno que estaba acá por un electrón. Entonces, sustitución electrofílica. Sustitución porque sustituyo el hidrógeno por un electrófilo. Electrofílica porque la reacción es con un electrófilo. Y aromática porque se mantiene el benceno como tal. Y ya sabemos que el benceno es un compuesto aromático. Entonces, el resultado sería, si aquí había hidrógeno, cuando pongo un electrófilo, acá voy a sustituir el electrófilo por el hidrógeno. Ese es el mecanismo general de este tipo de compuesto. El diagrama de energía, si se fijan, requiere una gran energía para romper el benceno. Aquí estaría el electrófilo y el hidrógeno, que están estabilizados por resonancia. Y cuando el hidrógeno devuelve el doble enlace, me quedo solo con el electrófilo. Esta es la reacción que va a ser el pan de cada día a partir de las siguientes clases. Así que si quieren me sacan un screen. Si no, vamos a poner por esta clase más la grabación de todo lo avanzado. Y aquí tienen un ejemplo, la cloración del benceno, donde sustituyo el cloro por este hidrógeno. De benceno paso a clorobenceno y es una reacción de sustitución. Sustituyo el hidrógeno por el cloro. Electrofílica, y esto lo voy a simplemente mostrar, vamos a explicar la siguiente clase. Para que el cloro se convierta en electrófilo, debo poner un ácido de Lewis, que sería el AlCl3. El AlCl3 va a permitir que un cloro se una a él y me deje el otro cloro como positivo, como electrófilo. Y este va a seguir el mecanismo que hemos estudiado, el cloro electrófilo, y este es el benceno. El doble enlace entre el cloro, acá tengo cloro hidrógeno y carga positiva que se estabiliza por resonancia. Y luego el hidrógeno devuelve al benceno su doble enlace, le devuelve la aromaticidad y el hidrógeno se sale con el cloro como HCl y es reemplazado el hidrógeno por el cloro. Sustitución. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el hidrógeno reemplazado por el cloro, previo paso de que el cloro con un ácido de Lewis debe formar un electrófilo. Si no hay electrófilo, no hay reacción. El anillo solamente va a acercarse a electrófilo. Este ataca al cloro, se estabiliza por resonancia y finalmente el hidrógeno devuelve el doble enlace y me quedaría el cloro sustituyendo al hidrógeno del benceno. Entonces este sería C6H5Cl. Y el benceno era C6H6. Y terminamos la clase con esta animación. Vemos cómo el cloro se transforma en electrófilo por el ácido de Lewis. Se acerca al C6H6, al benceno. Rompe el enlace y el hidrógeno le devuelve
el doble enlace y es sustituido el cloro por ese hidrógeno que se va como HCl. Acá está la formación del electrófilo, el ataque del electrófilo al benceno. Acá todavía se estabiliza por resonancia y cuando termina la resonancia el hidrógeno le devuelve su par de electrones y es sustituido el cloro por el hidrógeno. Esto solamente para que lo vean. A partir de la siguiente clase vamos a repasar desde acá. ¿Sí? Empezar a hablar de sustitución electrofílica aromática y a dar todas las reacciones de sustitución electrofílica aromática que vamos a avanzar en este año. Bien, ¿no tenemos preguntas?